Amigos de todo el país, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto saludarlos y bienvenidos a la edición central de Info TNU. Hola Andrea, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Vamos a los principales titulares de las noticias de este día. Los funcionarios de salud pública deciden a esta hora si levantan las ocupaciones luego del encuentro que mantuvieron este mediodía con representantes del gobierno y del PIT-CNT. El presidente Mujica dijo que acorralar al gobierno es un esfuerzo inútil y lo obligan a defenderse. El mandatario rechazó usar el garrote y dijo que apela a la cordura de los trabajadores de la salud. El bebé que permanecía internado en estado grave por no haber recibido atención adecuada en Paso de los Toros falleció en la noche del miércoles. Se realizó el primer casamiento del mismo sexo entre Sergio y Rodrigo esta mañana en el registro civil. La Intendencia de Montevideo detectó más de 20 fiestas de la Noche de la Nostalgia que se están promocionando a través de las redes sociales y carecen de permisos. La Cámara de Diputados de Paraguay aprobó enmiendas a la Ley de Defensa que permitirán al presidente usar al ejército en casos de agresión interna. Polémica en España por las imágenes que muestran al uruguayo Diego Godín pidiéndole a sus compañeros que presionen a Lionel Messi. En la entrevista de hoy recibimos al director de la agencia EFE en Uruguay, el periodista Raúl Cortés. Amigos, el presidente de la República, José Mujica, pidió esta mañana al ministro de Trabajo, Eduardo Brenta, y al Ministerio de Economía que habilitaran una instancia de diálogo con la Federación de Funcionarios de la Salud Pública y también con la Central de Trabajadores PIT-CNT. Sí, y este mediodía hubo una reunión con representantes de la Federación de Funcionarios de Salud Pública, en la que estaba Pablo Cabrera y Beatriz Fagián, y dirigentes del PIT-CNT, Richard Reed, Fernando Pereira y Jorge Bermúdez. En el encuentro, el gobierno planteó los inconvenientes de otorgar más recursos a la ya cerrada rendición de cuentas, pero señaló que se podrían redistribuir otros recursos y habilitar una nueva instancia de negociación. Los funcionarios de salud pública pidieron entonces que Brenta y Pereira respectivamente se conformaran como garantes en caso de aprobarse este acuerdo. Y luego de esta reunión desde el Ministerio de Trabajo, los representantes de la Federación de Funcionarios de Salud Pública se dirigieron al Hospital Vilar de Bo para allí sesionar en asamblea y plantear esta propuesta. Precisamente a esta hora nos vamos, si te parece Andrea, al Hospital Vilar de Bo. Sí, nos vamos con el móvil en vivo, allí está Carlos Rodríguez. ¿Cuál es la situación a esta hora en ese lugar? Muy buenas noches, Andrea, José, como ustedes bien lo decían, están reunidos en estos momentos en asamblea los trabajadores del Hospital Vilar de Bo evaluando lo que surgió de la reunión entre las autoridades del Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Economía y los representantes de la Federación y del PIT-CNT. Sobre las 4 de la tarde se hicieron presentes aquí los principales referentes de los trabajadores no médicos de la salud pública, una asamblea que debió esperar a la llegada de los otros turnos de funcionarios para poder comenzar. Sobre las 6 de la tarde comenzó a sesionar, lo sigue haciendo a esta hora, únicamente hubo un breve cuarto intermedio para llevar adelante la atención de los pacientes que están aquí internados en este nosocomio. Por ahora no tenemos mayores novedades de lo que se está decidiendo. Hay que sí tener en cuenta que la Federación tiene decidida una huelga que comenzaría el próximo martes 27. Lo que estamos esperando resuelvan es si, además de la posibilidad de levantar esta ocupación, como así también se espera se decida lo mismo en el Centro de Salud de Ciudad del Plata, es saber si hay alguna decisión o por lo menos algún planteo a llevar a un plenario nacional de delegados respecto a la huelga que, como les decíamos, estaba decidida a partir del próximo 27. A esta hora los trabajadores siguen reunidos, una asamblea que ha tenido por momentos de una discusión muy fuerte aquí en las instalaciones del Hospital de Vilar de Bo, que continúa y que esperamos en breve tener alguna novedad al respecto de lo que los trabajadores decidan. Carlos, está centrado toda la atención en lo que pueda ocurrir allí en el Hospital Vilar de Bo, así que cuando ocurra algo nos vuelves a comunicar. Gracias. Bien, y si se mantiene este estado de situación, el directorio de ACE iniciará un sumario administrativo a los funcionarios que no se presenten
en sus puestos de trabajo luego del cuarto día de notificación, según informó ACE esta mañana. El vicepresidente del organismo detalló las sanciones definidas para los trabajadores que ignoren la esencialidad. El directorio de ACE mantuvo un encuentro para acordar la escala de sanciones que se aplicará a aquellos funcionarios que se encuentran ocupando el Hospital Vilar de Bo y el Centro de Salud de Ciudad del Plata. Bueno, hay una escala de sanciones que abarca desde suspensiones hasta el inicio de sumario y que hipotéticamente puede terminar con la pérdida de su fuente laboral. El régimen de sanciones implica que si un funcionario no se presenta a su lugar de trabajo el primer día de notificado, se le aplicarán 5 días de suspensión sin goce de sueldo. Por el segundo día de ausentismo se lo suspenderá 7 días. Por el tercer día la sanción será de 8 días y a partir del cuarto día de inasistencia el funcionario podrá ser sometido a un sumario administrativo donde hasta podría ser destituido. Soto explicó que los telegramas colacionados estarán llegando en el día de hoy tanto a los domicilios de los funcionarios como también a los centros ocupados. A partir de que recibe la intimación debe presentarse. Los hospitales tienen que estar, a partir del decreto de esencialidad, de la resolución de esencialidad debe estar en manos de las autoridades del hospital. Además, Soto sostuvo que en caso de que por algún motivo los funcionarios no puedan ingresar a sus lugares de trabajo, no perderán el día. Nosotros vamos a tomar registro de esos funcionarios para saber exactamente cuál es la situación, dónde están y eventualmente redistribuirlos en otras áreas donde están haciendo falta. Según Soto, hasta ahora en conocimiento de ACE hay aproximadamente unos 150 funcionarios que manifestaron estar dispuestos a comenzar a trabajar. Y el subsecretario de Salud Pública, Leonel Brioso, aseguró que el Ministerio fiscaliza día a día la atención en el Hospital Vilar de Bo para asegurar que no haya riesgo sanitario para los pacientes. La situación en el Vilar de Bo, en particular, ha sido fiscalizada casi a diario por nuestra División General de la Salud, por la DIGESA, y no se detectaron ninguna falla en la continuidad de atención dentro del propio hospital, más allá de lo anómalo que es que esté en control del sindicato y no de las autoridades legítimas, que son la dirección del hospital. Pero nosotros como ministerio, a diferencia de ACE, tenemos la obligación de fiscalizar esa situación, lo hemos hecho y no se han detectado fallas en ese sentido. El subsecretario agregó que es necesario que la situación en el Vilar de Bo vuelva a la normalidad. Es importante para el gobierno que lo más rápidamente posible la dirección genuina del centro tome la responsabilidad del centro y por eso se plantearon las medidas de los telegramas para todos los funcionarios para que se restablezca la función normal de asistencia. Por otra parte, Brioso se refirió a la situación en el Hospital de Paso de los Toros, donde ACE cerró la maternidad por 3 meses. En Paso de los Toros lo que hay es un proceso complejo donde no se logró, como en otros muchos lugares, una buena articulación entre los sectores público y privado de atención, como era la propuesta que el Ministerio de Salud Pública hizo en Semana de Turismo. El Ministerio exigirá a ACE que elabore un plan de contingencia a la brevedad. Vamos a seguir hablando de la situación en el Hospital de Paso de los Toros más adelante, pero ahora les contamos que el presidente de la República dijo hoy en su audición de M24 que el gobierno no puede atender los reclamos sindicales, principalmente en la salud y en la educación. Acorralar al gobierno es un esfuerzo inútil desde el punto de vista de los pesos. Esto no se arregla acorralando al gobierno y obligando a que el gobierno tenga que defender. ¿Por qué? Porque es un gobierno en el fondo muy ligado al interés de los trabajadores más pospuestos y de los sectores más debilitados. Si más no da es porque no puede. La verdadera solidaridad de clase en este momento se llama asegurar que permanezca lo que hemos logrado y naturalmente, coyunturalmente, después retomar el crecimiento para ir transformando el crecimiento en desarrollo y en más justicia social. Pero no se puede hacer magia. Entonces, nosotros apelamos a la cordura. Nos andan criticando porque parece que tenemos que arremeter con los trabajadores con un garrote en la mano. Esa no, eso es una postura reaccionaria,
apuesto a la inmensa racionalidad de las grandes mayorías del país. El sindicato médico denunció que las carencias en los centros de salud no ofrecen garantías en la asistencia y se solidarizó con los 2 ginecólogos que renunciaron a sus cargos en la maternidad de Paso de los Toros luego de una tercera presunta mala praxis ocurrida con una embarazada a término. El presidente del gremio responsabilizó a la ministra de Salud Pública, Susana Muñiz. La responsabilidad constitucional de hacerlo, que es el Ministerio de Salud Pública y en particular la señora ministra de Salud Pública, la doctora Muñiz, quien tiene todos los elementos necesarios y legales para poder garantizar esta asistencia. El presidente del sindicato médico, Julio Trochansky, relató que se aguardaba una reunión con la ministra Susana Muñiz para tratar las carencias en el sector. Trochansky dijo que Muñiz suspendió la reunión. Damos la solidaridad a aquellos médicos y advertimos sobre las situaciones que se puedan dar y de las cuales no podamos dar garantía más allá de del propio trabajo y el propio desempeño que los médicos están haciendo, aún en condiciones que no son las mejores. Trochansky, ¿qué tendría que ver las condiciones malas que pueden estar los médicos del interior del país, tal vez también de Montevideo, atendiendo a los pacientes, con haber hecho retroceder a la embarazada que finalmente, cuyo hijo se murió hoy en Salto? Nosotros no estamos avalando ninguna decisión, pero tampoco la estamos criticando ni tomando una posición de crítica hacia la misma. Pero mientras que no se sabe, igual el sindicato médico presenta su solidaridad. No, es que la solidaridad es hacia los médicos que hoy sabemos que en el interior del país, en general, trabajan en condiciones que no son las adecuadas. Desde el sindicato médico se indicó que el cierre temporal de la maternidad de Paso de los Toros no es correcta porque los traslados en ocasiones implican riesgos, considerando además la distancia de más de 40 kilómetros entre Paso de los Toros y Durán. En tanto, para el vicepresidente de la Administración de Servicios de Salud del Estado, ACE, Enrique Soto, se confirma que hubo violaciones al protocolo de atención en el hospital de Paso de los Toros. Hubo algunas irregularidades. El informe de la Dirección Regional, a raíz de este último episodio, se informa de que hubo un incumplimiento de los protocolos establecidos previamente, lo cual deberíamos corregir y deberíamos investigar por qué no se cumplieron los protocolos en la forma adecuada. 3 fueron los episodios que determinaron que las autoridades iniciaran una investigación. El último se trató de una embarazada de 42 semanas de gestación que consultó por dolores abdominales, ante lo cual le diagnosticaron ataque de hígado y la enviaron a su casa. Horas más tarde se constató sufrimiento fetal. El bebé se encontraba internado grave en el departamento de Salto y falleció este miércoles. Les recordamos que la maternidad del Hospital de Paso de los Toros estará clausurada durante al menos 3 meses. Durante este periodo, las embarazadas deberán trasladarse a los centros asistenciales públicos o privados de Durazno o Tacuarembó. Dada la situación, se ha reforzado la cantidad de ambulancias en el lugar y en el día de hoy comenzó a trabajar como interventora del hospital la doctora Lidia Figueira, que es directora regional del litoral de ACE. Pasamos a otros temas. A partir del 1 de septiembre, la empresa COPSA va a retirar del servicio 11 líneas que cubren zonas del departamento de Canelones, según informó la Comuna Canaria. El director de tránsito de dicha comuna, Marcelo Metedeira, explicó que se están buscando soluciones, pues hay centros educativos que dependen de esas líneas. O sea, líneas departamentales que son obviamente de características sociales y que bueno, que un poco nos desvela porque entre otras cosas atiende escuela y saca a los gurises de los distintos poblados para la centralidad, lo que es Liceo Yuto, ¿no? Es un tema no menor, nosotros queremos planteárselo a la gente, que la gente esté en conocimiento de este tema, que estamos buscando alternativas,
que vamos a conversar con la empresa COPSA para ver alguna salida, que vamos a evaluar en los distintos corredores donde hoy hay líneas que se dejan pero que existen otras empresas, ver la posibilidad de reforzar los servicios para esa cobertura, pero también aclarando que todas las empresas tienen servicios sociales, tanto en Canelones como Montevideo, Suburbano, Inter, pero también tienen de las buenas. Eso lo que genera es un equilibrio entre las líneas que tiene para poder atender esto, que en definitiva es un servicio social. ¿Qué zonas abarca esas 11 líneas? Para ser bien gráfico, es la conexión entre Canelones y Santa Lucía, la otra conexión es Parque del Plata, Pando, y la otra conexión es Pando, Barros Blancos con Ciudad de la Costa. A grandes líneas sería eso, y una parte también en zona de Soca y Capilla Cela, perdón. Pero bueno, nosotros queríamos en esta oportunidad trasladarle esto a la gente, que se sepa, esto ya pasó en el 2009, es una situación aparte de incómoda, difícil, pero bueno, estamos buscando alternativas. Los trabajadores de COPSA realizaron precisamente un paro en esta jornada con asamblea. Fueron convocados a una reunión con la empresa y representantes del Ministerio de Trabajo buscando un acercamiento entre las partes. La reunión se va a llevar a cabo en la Dirección Nacional de Trabajo mañana a las 11:30 de la mañana. El dirigente del sindicato de COPSA, Oikar Camaño, señaló que en este ámbito de negociación van a reclamar estabilidad laboral a la empresa. También confirmó que no aceptarán el envío de trabajadores al seguro de paro. Y los trabajadores de supermercados afiliados a la Federación Uruguaya de Empleados del Comercio y Servicios realizarán un paro este sábado en todo el país en reclamo de aumentos salariales y mayores beneficios. Fabio Riverón, que es delegado de FUESIS, dijo a InfoTNU que el paro de 24 horas es en reclamo de la plataforma del Consejo de Salarios. Los trabajadores piden un ingreso mínimo de 15.000 pesos y reducción horaria, entre otros puntos. En la actualidad, 25.000 personas trabajan en comercio y afines y un 70%, según estimaciones del Instituto Cuesta Duarte, ganan 10.000 pesos. Se estima que a la medida de paro se adhieran unas 600 personas de las 900 que están agremiadas. Según indicó Riverón, la operativa de los supermercados Devoto de Piriápolis y Multiahorro del Cerro y del departamento de Florida se verá severamente afectada. En Montevideo se realizarán durante el fin de semana diferentes movilizaciones. Una de ellas tendrá lugar en el Cerro. Además, la Federación convoca a no concurrir a trabajar el domingo 25 por tratarse de un feriado no laborable. Los funcionarios reclaman una ley para no tener que trabajar en estos días. A todo esto, el próximo lunes habrá una instancia de negociación entre representantes de la Cámara de Comercio y del Ministerio de Trabajo. Y el Observatorio del Mercado de Trabajo presentó el informe Panorama del Trabajo Decente en Uruguay, que aborda la evolución de los indicadores sobre calidad del empleo entre los años 2006 y el año 2012. El crecimiento del empleo formal y el aumento del salario mínimo nacional son algunos de los puntos que se destacan en este informe. El estudio presentado por las máximas autoridades del Ministerio de Trabajo señala que el crecimiento del empleo formal fue superior incluso al crecimiento del empleo registrado entre los años 2006 y 2012. El ministro de Trabajo, Eduardo Brenta, sostuvo que se registró una reducción del subempleo en todas las ramas de actividad. El crecimiento notorio de la formalidad en Uruguay, esto es un elemento clave. El hecho de que el crecimiento económico no significa mejoras en las condiciones de vida de trabajadores y pasivos. En la década de los 90 vivimos un crecimiento económico muy importante, estabilidad macroeconómica, baja inflación y sin embargo no hubo recuperación de salarios desde el punto de vista de los trabajadores ni de las jubilaciones y pensiones en forma significativa, a diferencia de este ciclo de crecimiento económico en que se acompañó con políticas que efectivamente beneficiaron a trabajadores y jubilados. También se destaca que en este periodo el salario mínimo nacional tuvo un aumento real de un 80% y que en la actualidad la proporción de asalariados privados que ganan menos de 10.000 pesos son un 8,6% de los trabajadores del sector. El crecimiento del salario mínimo ha sido una herramienta muy importante en estos últimos años. En este periodo de gobierno vamos a duplicar, más que duplicar el salario mínimo nacional, llevándolo a la cifra de 10.000 pesos al final del periodo. El salario mínimo nacional tiene un efecto muy importante en dos aspectos. Contribuye a la formalización y eleva el nivel salarial de los trabajadores con ingresos más bajos. Por tanto, tiene una contribución sustancial
a la mejora de los indicadores de pobreza. El informe tiene un capítulo dedicado a la cantidad de horas trabajadas por sector y se concluye que en algunas ramas de actividad se trabaja más que el promedio y es una preocupación. En algunos sectores los niveles de actividad son muy altos y por tanto hay exigencias de trabajo por encima del promedio, digamos. Allí hay un rol de la Inspección General del Trabajo y se están tomando acciones concretas, por ejemplo en el transporte carretero, en el transporte de pasajeros y otras actividades donde los niveles de horas trabajadas son muy altos y por tanto pueden tener un vínculo con la accidentabilidad. El estudio revela que hubo una mejora en la equidad de los ingresos laborales y una continua caída de los trabajadores que viven en hogares pobres. Una encuesta de Equipos Mori señala que la aprobación de la gestión del presidente José Mujica está en 38%, 5 puntos menos con respecto a junio del año pasado. Se conoció este miércoles la última encuesta que evalúa la gestión del presidente José Mujica. El trabajo realizado los primeros días del mes por la consultora Equipos Mori señala que el 38% de los encuestados aprueba la gestión del presidente, mientras que el 40% la desaprueba y el 11% ni la aprueba ni la desaprueba. La simpatía hacia Mujica cayó 5 puntos con respecto a junio pasado, cuando el presidente tenía un 43% de aprobación. Por otro lado, el trabajo también relevó los niveles de popularidad de los distintos líderes a la interna de cada partido. En el Frente Amplio, Tabaré Vázquez logra el 80% de las simpatías, José Mujica el 75% y Danilo Astori el 64%. El senador Jorge Larrañaga lidera la interna del Partido Nacional con el 64%, seguido por Luis Lacalle Pou con el 52%. En el Partido Colorado encabeza el ranking de popularidad Pedro Bordaberry con el 73%, seguido por José Amorín con el 37%. Sergio Miranda y Rodrigo Borda son desde el día de hoy matrimonio. Fueron la primera pareja del mismo sexo en casarse esta mañana en el registro civil ante centenares de curiosos, representantes de medios de comunicación nacionales e internacionales y por supuesto familiares y amigos. 20 minutos antes de las 11 de la mañana, Sergio y Rodrigo llegaban juntos al registro civil. Los esperaba una multitud de fotógrafos, camarógrafos y periodistas. La primera pareja del mismo sexo en casarse en las oficinas del registro eran los protagonistas de la jornada. El grupo El Cuarteto del Amor le dedicó una canción y no faltó el baile. Han llegado nuevas flores de ilusión. Puertas adentro, más invitados especiales y el inicio del trámite que se demoró algunos minutos hasta la llegada de los testigos. Mientras tanto, la expectativa crecía. Finalmente el momento esperado llegó. Rodrigo, tomas como legítimo cónyuge a Sergio. Sergio, aceptas como legítimo cónyuge a Rodrigo. Expresados sus consentimientos en nombre de la ley y con las facultades que ella me confiere en mi carácter de oficial de Estado Civil, los declaro unidos en matrimonio. Sergio Miranda no ocultaba su emoción y agradecimiento. Al colectivo Ovejas Negras, que hay muchos colectivos que están peleando por los derechos para todos. Ellos de alguna manera son un poco los voceros de todo este proceso. Y bueno, todos sus responsables, Michelle Suárez, Federico Graña, Valeria Rubino, y bueno, pero todo el colectivo y todos los que hicieron posible, a los legisladores que votaron. Y el juez seguía sorprendido por la ejecución del evento. Nunca vi tanto despliegue mediático en un casamiento, jamás. Comentaba con mis compañeros que es realmente sorprendente. ¿Y la aplicación de esta nueva ley para ustedes? Para nosotros, desde el punto de vista administrativo, no tiene casi ningún cambio, muy poco, pero desde el punto de vista social habría mucho para hablar, que supongo que habrá sociólogos que lo hablen mejor que yo, ¿no? Dentro de las próximas semanas, esta imagen va a volver a repetirse. Ya son más de 30 las parejas anotadas ante el registro civil en la reciente aprobación de la ley del matrimonio igualitario en Uruguay.
El índice ITLUP, que mide el rendimiento de las letras de regulación monetaria en pesos uruguayos emitidas por el Banco Central para controlar la cantidad de dinero en la economía, alcanzó su nivel más alto en los últimos 3 años al presentar una suba de 434 puntos básicos en el último mes. Esto está asociado a una mayor liquidez en la plaza local, esto es una menor cantidad de billetes a disposición de la población. La información económica es aportada por el Instituto Uruguay 21. Vemos ahora la cotización de la moneda. La cotización de la moneda es una presentación del Banco República, el banco del año. Volvió a subir el precio del dólar, que en la compra cerró a 22.10 y en la venta 22.80. También subió el dólar interbancario billete a 22,451. El resto de las divisas volvieron a subir. El peso argentino 2.10, 3.10, el real 8.30, 9.80, el euro billete 29.30, 30.65, compra y venta respectivamente. La unidad indexada al alza 2,6420. Este programa es presentado por Antel. Usa giros de bits, que te permite enviar y recibir dinero estés donde estés. Abrimos el capítulo internacional con un documento de la Cancillería uruguaya, un comunicado donde expresa su condena al uso de la violencia por parte de ambos bandos en Siria. A través de un comunicado se recordó que este conflicto ha costado la vida a más de 60.000 personas, herido y desaparecido un número abrumador de civiles, entre ellos mujeres y niños. También se condena el uso de armas químicas, el que califica de barbarie contraria al derecho internacional. Por último, Uruguay sumó su voz a la de los países que reclaman un inmediato alto al fuego para establecer negociaciones en el marco de la Organización de Naciones Unidas. Y en Paraguay el Parlamento aprobó el uso del ejército en caso de agresión interna. La Cámara de Diputados de Paraguay aprobó este miércoles enmiendas a la Ley de Defensa que permitirán al presidente Horacio Cartes emplear al ejército en casos de agresión interna como el terrorismo y las amenazas o acciones violentas contra las autoridades. Los diputados modificaron 3 artículos de la Ley de Defensa del año 1999 les había solicitado Cartes para poder utilizar al ejército en el combate contra el grupo armado Ejército del Pueblo Paraguayo, EPP, sin necesidad de imponer un estado de excepción. El EPP es un grupo armado que opera en zonas boscosas de los departamentos de Concepción en el nordeste y San Pedro en el centro del país. Atacó por última vez este 17 de agosto, 3 días después de la asunción de Cartes como presidente. En el ataque fallecieron 5 guardias de seguridad de una hacienda ganadera de San Pedro, lo que elevó a unos 30 los muertos atribuidos al EPP desde 2005. Cartes recibió de inmediato el envío de militares a la zona para apoyar a la policía y gestionó a toda velocidad la introducción en el orden del día del legislativo de las enmiendas a la ley, que fueron aprobadas en tiempo récord por las comisiones correspondientes y tras apenas 2 horas de debate este miércoles. El expresidente egipcio Hosni Mubarak fue liberado de la prisión este jueves tras una decisión judicial. Mubarak, que gobernó Egipto entre el año 1981 y 2011, fue trasladado en helicóptero desde la prisión de Tora en el Cairo hacia un hospital militar y se esperaba que fuera puesto bajo arresto domiciliario. El ex dictador de 85 años todavía enfrenta cargos de corrupción y complicidad en el asesinato de manifestantes durante las protestas que lo derrocaron en el año 2011. Su liberación es vista por muchos como una señal de que el ejército está contrariando los cambios que promovía aquella rebelión. La salida de Mubarak se produjo en un momento de máxima tensión, apenas 50 días después de que los militares dieran un golpe de Estado derrocando al primer gobierno elegido democráticamente en ese país. Hace una semana la tensión se transformó en enfrentamientos en los que el ejército reprimió a los partidarios del gobierno derrocado, con el resultado de unas 1000 personas fallecidas. Los cancilleres de Argentina y Chile van a analizar mañana en Santiago el caso de la aerolínea chilena LAN, que denuncia discriminación de las autoridades argentinas en los cielos y aeropuertos de ese país. Ampliamos esta y otras noticias.
El canciller argentino Héctor Timerman y su par chileno Alfredo Moreno tendrán este viernes en Santiago una reunión bilateral en la cual se tratará el caso de la empresa aérea LAN, que desde hace meses denuncia que es discriminada por las autoridades argentinas y a la que ahora se le pide que abandone un hangar en Aeroparque. Esta medida es recurrida en la justicia por la compañía. Según señalaron medios chilenos, en la reunión que ya estaba acordada, el funcionario trasandino expresará a Timerman la preocupación del gobierno de Sebastián Piñera por la situación que vive la compañía aérea en la Argentina, de donde amenaza retirarse. Ahora alcanzó una aspereza inusitada. El tema ya figuraba en la agenda del encuentro, que se dará en el marco de la 5ª reunión binacional de ministros y la 3ª reunión binacional de intendentes chilenos y gobernadores argentinos de la frontera común. Un incendio en el oriente de Bolivia destruyó hasta este jueves más de 15.000 hectáreas de bosques, aunque las condiciones mejoraban y eran favorables para sofocarlo, dada la disminución de los vientos. Las autoridades indicaron que más de un centenar de personas intentan apagar el fuego, entre bomberos, policías militares y rescatistas de la defensa civil. El siniestro preocupaba también por la posibilidad de que afectara el gasoducto a Brasil, aunque ese extremo luego fue descartado. El presidente de Zimbabue, Robert Mugabe, que gobierna el país desde 1980, se juramentó en su cargo, dando inicio así a su 7º mandato. La ceremonia se realizó en el principal estadio deportivo de Zimbabue. La fecha del acto fue retrasada debido a que su principal rival, Morgan Tsvangirai, presentó una solicitud ante un tribunal tras argumentar que hubo fraude en las elecciones, pero la Corte Constitucional desestimó las acusaciones. El presidente José Mujica ofrecerá a Montevideo al gobierno colombiano de Juan Manuel Santos como sede de diálogo con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, según informa hoy el semanario Búsqueda. Mujica reconoció que lograr la paz en Colombia es una causa de América. Presidente, ¿usted sigue de alguna manera intentando contribuir a lo que es la paz en Colombia? ¿Cómo va ese proceso? Déjelo, que hay actores que están discutiendo eso. Y conviene que eso transite. Después hablaremos. ¿Va a intervenir en ese proceso, presidente? No, yo trato de ayudar si puedo, porque me parece que es una causa de América. Buenas noches para todos. Vamos a arrancar la sección deportes hablando de la selección uruguaya, la convocatoria de los futbolistas para los partidos de eliminatoria que se vienen. Perú y Colombia serán los rivales y la novedad es la inclusión en esta lista de José María Jiménez, el zaguero de la sub-20 que ahora y por primera vez está en la selección mayor. 29 son los futbolistas reservados: Fernando Muslera del Galatasaray, Martín Silva del Olimpia, Juan Castillo de Peñarol, Rodrigo Muñoz de Libertad, 4 arqueros, Diego Lugano del West Bromwich de Inglaterra, Diego Godín del Atlético de Madrid, Martín Cáceres de la Juve, José María Jiménez del Atlético de Madrid, Andrés Scotti de Nacional, Matías Aguirregaray de Estudiantes de Argentina, Jorge Fuchile del Porto, Alejandro Silva de Olimpia, Maximiliano Pereira del Benfica, Walter Gargano del Napoli, Álvaro Fernández de Nacional, Diego Pérez del Boloña, Egidio Arévalo Ríos del Chicago Fire en Estados Unidos, Álvaro González de la Lazio, Álvaro Palito Pereira del Inter, Sebastián Eguren del Palmeiras, Cristian El Cebolla Rodríguez del Atlético de Madrid, el Nico Lodeiro de Botafogo, Gonzalo Castro de la Real Sociedad, Gastón Ramírez del Southampton, Diego Forlán del Inter, Luis Suárez del Liverpool, Edinson Cavani del Paris Saint-Germain, Cristian Estuani del Español y Abel Hernández del Palermo. Bueno, como ustedes escuchaban en la lista, siguen estando los 3 futbolistas de siempre del medio local. El flaco Álvaro Fernández de Nacional, Scotti de Nacional y Castillo, el arquero de Peñarol. Diego Godín acusado en España por algunos medios y sobre todo por las redes sociales, esas que siempre y que actualmente ponen en juicio a los protagonistas públicos, en este caso a los jugadores. Bueno, Godín, ¿por qué? Por haberle dicho aparentemente a un compañero que le pegara a Messi. Esta es la historia. ¡Carne pala picadora! Después del golpe que recibió Lionel Messi en la parte posterior del muslo, una cámara de televisión revela una imagen que encendió la polémica. Diego Godín habla con Miranda, su compañero brasileño en la saga rojiblanca, para hacer una seña sobre el lugar de la lesión de Messi. Según declaraciones de Diego, en ningún momento pidió a un compañero que le pegara, sino que estaba avisando que Messi estaba lesionado, que iba a salir y que era el momento para que el Atlético liquidara el juego y que jugara fuerte. Esta es la imagen en donde Messi empezó a llevarse la mano en la parte posterior del muslo y después vemos la imagen de Diego Godín. Cada uno de ustedes tiene la posibilidad de interpretar la seña de Godín y lo que le quiso decir a su compañero y a partir de ahí entender si es parte del fútbol o no.
La difusión de este video por redes sociales ha disparado las críticas de los aficionados del Barça y por el lado colchonero también hubo críticas en el partido al entender que Busquets y Cesc Fábregas debieron ser expulsados por acciones sobre Villa y Juan Fran durante el juego. Por ahí otros dicen que son cosas del fútbol, ¿no? El otro gran tema es el que tiene que ver con las lesiones de Messi. Las marcas tiemblan en el mundo fútbol también porque Messi ya no es el mismo. La nueva sustitución de Lionel Messi enciende las alarmas en Argentina. En abril se lesionó contra el Paris Saint-Germain y entró en una racha en la que parece no recuperarse del todo. Fue sustituido en el descanso en la Supercopa de España frente a Atlético de Madrid. Martino dijo en conferencia que Messi tenía una contunción y que por eso decidió sacarlo del juego. Recordemos que tampoco jugó con la selección argentina en el partido amistoso frente a Italia. Un comunicado de Barcelona con el parte médico habla de un problema en la parte posterior del muslo izquierdo. Recordar que Lionel Messi se recupera de una contractura en el cuádriceps. Bueno, River y San Lorenzo están jugando por Copa Sudamericana y está ganando River 1-0. Actualizamos los resultados más importantes de la jornada de ayer. Vitória le ganó a Coritiba 1-0. Vitória es un equipo de Salvador de Bahía, Coritiba un equipo de Paraná. Y justamente un futbolista salido del Paraná, hablamos de Fabricio Silva, es quien se apronta para el tiro libre. Mirá, golazo del defensa que tiene la número 4 en la espalda, que jugó en Flamengo y Cruzeiro. Hay cierta complicidad también del arquero Vanderlei, pero es muy potente el disparo de Fabricio Silva para la ventaja del equipo que será rival de River o Itagüí en octavos de final. Vamos a ver el empate entre la U de Chile e Independiente del Valle, 1-1. El equipo ecuatoriano dirigido por el uruguayo Pablo Repeto. El centro era de Ramón Fernández. La pelota va hacia atrás. Los despejes a medio camino. Un remate sin tanta precisión de Isaac Díaz. Finaliza en el 1-0 a favor de la U de Chile. Pero ha sido muy bueno lo del equipo de Pablo Repeto, el equipo ecuatoriano que además tiene a Mario Risotto, que fue titular. Caicedo es quien hace el pase. Henry, Giovanni León marca el gol, el 1-1, a 25 kilómetros de Quito. Ahí será la revancha en donde Independiente ya eliminó al Anzoátegui de Venezuela. Libertad, equipo dirigido por otro uruguayo, por Rubén Israel, le ganó 2-0 a Mineros de Guayana. Miguel Zamudio y Brian Montelongo anotaron los tantos en el partido. Rodrigo Muñoz, el ex nacional, estuvo en el arco de Libertad. Bueno, hoy les dábamos la lista de los convocados de los futbolistas de la selección uruguaya. También Marcarián convocó a los futbolistas de la selección de Perú y por ahí la duda es si llegará para el partido o no Farfán, que se lesionó ayer por Liga de Campeones. El club alemán Schalke 04 publicó el miércoles a última hora en su cuenta oficial de Twitter que el delantero peruano Jefferson Farfán tiene una lesión en el tobillo. Faltaban poco más de 6 minutos para el final del partido entre Schalke y el PAOK cuando Farfán recibió una dura entrada en el borde del área al intentar sacar un disparo al arco. Farfán fue sacado en camilla del partido, había anotado un gol para su equipo. El partido de Perú frente a la selección uruguaya por eliminatoria será el próximo 6 de septiembre en el Estadio Nacional de Perú y se especula con su llegada. Por su parte, Sergio Marcarián, el técnico de la selección, convocó 28 jugadores, 16 de ellos de equipos extranjeros, en donde se destacan Juan Manuel Vargas de la Fiorentina, Farfán, Paolo Guerrero del Corinthians, Claudio Pizarro del Múnich y André Carrillo del Sporting de Lisboa. Y 12 jugadores que militan en el fútbol local de Perú, en donde se destaca el delantero Raúl Ruiz Díaz. Se llama Raúl Cortés, es periodista, es el director de la agencia EFE en Uruguay, es español, es catalán y está aquí con nosotros en la noche de hoy. Mucho te agradecemos, Raúl, que nos acompañes. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Del Montjuïc al Cerro de Montevideo, ¿cuánto ha pasado entre medio? Bueno, ha pasado unos cuantos años y unas vivencias personales muy grandes y profesionales también como periodista. Me imagino que te refieres a mi carrera profesional como corresponsal. Yo estuve 4 años en Bolivia
Previamente estuve una etapa muy corta en Perú, en Bolivia me tocaron cubrir eventos importantes como el ascenso al poder de Evo Morales y varias situaciones conflictivas a nivel social, desgraciadamente con muertos, manifestaciones callejeras y 2 presidentes que cayeron por las protestas. Y luego estuve 3 años en México, cubriendo también cosas interesantes y algunas dolorosas, como el tema de la guerra contra el narcotráfico del gobierno de Calderón, la epidemia de la gripe A, la aparición, digamos, de la gripe H1N1, que fue muy dura a nivel personal porque la vivimos también nosotros como ciudadanos que en ese momento residíamos en México, y de México me vine para Uruguay. Son 11 años ya que llevo en América Latina informando desde aquí para el mundo hispano a través de la agencia EFE. La idea de que Raúl nos acompañe esta noche es precisamente tener una mirada de un colega, de un periodista, de un director de una importantísima agencia internacional sobre los uruguayos. 11 años en Latinoamérica, pero ¿cuántos aquí en Uruguay? A Uruguay llegué en el 2009, en noviembre, para la segunda vuelta electoral que ganó el ahora presidente José Mujica, con lo cual llevo casi 4 años, que han sido bastante intensos, que comenzaron pues lentamente, digamos, sin una actividad informativa bulliciosa, pero que fueron generando cada vez más noticias interesantes para el mundo a partir de distintos temas que fueron apareciendo de forma, yo creo que un poco inesperada, por lo menos para los que acabamos de llegar, ¿no? A lo mejor los que viven aquí ya imaginaban que el cariz, la forma de hacer las cosas del presidente Mujica iba a impactar en el mundo, pero desde luego los corresponsales extranjeros, o por lo menos yo que acababa de llegar, no me lo imaginaba, ¿no? Y no solo eso, sino también las políticas que ha planteado este gobierno de tinte progresista, ¿no? O sea, el aborto, el matrimonio homosexual y muy especialmente el tema de la legalización de la marihuana, que bueno, ha puesto a Uruguay totalmente a la vista en el mapa y en las portadas de muchos diarios, ¿no? Raúl, ¿y qué fue lo primero que te pasó por la cabeza cuando te dijeron te vas para Uruguay, a Montevideo? ¿Qué noción tenías de nuestro país, del Río de la Plata? Bueno, yo había estado en Sudamérica y, como te decía, había vivido en Bolivia, entonces estaba en México, conocía Buenos Aires, Argentina, conocía Perú, conocía Colombia, conocía Brasil, pero desgraciadamente pues, no había tenido la oportunidad de venir a Uruguay. Conocía poco del país, debo admitirlo. Punta del Este es como una referencia para los extranjeros, el tema agrícola también, por supuesto el tema del tango, las relaciones con Argentina son también muy importantes y bueno, en mi caso, porque me gusta mucho el fútbol, la excelente cantera de futbolistas que tiene este país, ¿no? Claro, claro. Eso básicamente era lo que uno conocía, además de que uno tenía una referencia de que Uruguay era un país, y pienso que es así todavía, con unos avances sociales y unas singularidades a nivel de progreso, de educación, que lo hacía muy diferente de los países vecinos como pueden ser Paraguay o Bolivia, ¿no? que te mencionaba antes, Ecuador, etcétera, ¿no? No tan vecinos, pero países de la región, ¿no? Le pregunté a un colega tuyo una vez español también, qué era lo que más le gustaba de Uruguay, y dijo la tranquilidad, y cuando le pregunté qué era lo que menos le gustaba, me dijo también la tranquilidad. Bueno, en mi caso, a nivel personal, ha sido una suerte tener tanta tranquilidad. ¿Viniste con familia? Porque vine con un niño pequeño, que ahora tiene casi 4 años, lo traje con un mes, entonces ha sido fantástico poder criarlo en este ambiente de tranquilidad. Los uruguayos se exasperan con el tema de la seguridad y yo entiendo que en algunos casos es lógico porque se han dado situaciones bastante desagradables, pero el nivel de seguridad y de tranquilidad que hay en las calles no es comparable con ninguna otra capital latinoamericana. Y no me refiero solamente comparando a Montevideo con Distrito Federal, me refiero comparándolo con Lima, con Santiago de Chile, y que Chile es un país también bastante avanzado, ni que decir Brasil, Argentina, etcétera, ¿no? ¿Qué es lo que más le piden a la agencia EFE desde su sede en España sobre Uruguay? Pues inicialmente, y todavía sigue siendo un poco así, el tema de los derechos humanos es un tema que impacta mucho todavía, ¿no? Ha pasado ya mucho tiempo de eso y creo que además en la actualidad informativa del país ya no está tan en boga en los últimos meses porque otros temas se han sobrepuesto,
pero sigue siendo un tema de interés, ¿no? La figura, como decía, del presidente Mujica, por su forma de vida, su mensaje, digamos, sus apariciones en distintos foros internacionales, sus discursos, pues han llamado la atención mucho también, ¿no? En un mundo donde se habla tanto de la corrupción política, bueno, en el caso de España ahora es uno de los temas desgraciadamente más candentes, que un presidente pues, se presente de esa forma tan austera, pues no deja de llamar la atención, ¿no? Y bueno, luego lo que comentaba de las leyes planteadas por este gobierno, que pues de alguna manera son también pioneras en la región y en algunos casos como en el de la marihuana, prácticamente inéditas a nivel mundial, ¿no? Porque lo que plantea el gobierno con lo de la marihuana es, yo creo, en mi opinión, en mi humilde opinión, es un paso más allá de lo que se ha hecho en naciones como Holanda, inclusive en España, en los estados de Estados Unidos. O sea, vamos a ver qué sale, no sé si todavía no se ha concretado, pero me parece que es algo realmente muy singular. Si bien somos un mercado muy pequeño, obviamente a nivel internacional, pero supongo que el tema económico también debe ser importante, teniendo en cuenta además que estamos entre dos gigantes, entre Argentina y Brasil. ¿Cómo ves la economía uruguaya? Bueno, el tema económico en el caso de la agencia EFE nos interesa también porque España tiene también sus intereses empresariales en este país y además hay una relación de ida y vuelta permanente desde siempre, ¿no? Bueno, el país ha encadenado varios años, como se sabe, de crecimiento bastante consolidado y fuerte y ahora mismo está en una situación un poquito de incertidumbre, en mi humilde opinión, os repito, porque bueno, hay que ver qué es lo que sucede con Argentina, que pues bueno, de donde vienen noticias no muy halagüeñas respecto a la estabilidad política, respecto al tema del proteccionismo, ¿no? al tema de la dualidad del dólar, ¿no? Del dólar blue. Y bueno, también hay que ver qué pasa con el otro gran vecino que es Brasil. Yo sé que Uruguay ha luchado mucho por tratar de ser un poco más autónomo y no depender siempre o no estar siempre a la sombra de estos gigantes, y lo está consiguiendo en muchos aspectos. O sea, a mí me parece interesante el tema de que exporte tanto a China, el tema de la carne que se vende a Rusia, la idea también de abrirse turísticamente a otros mercados, ¿no? Para que no sea como sucede ahora, que son los argentinos los turistas mayoritarios aquí, el buscar nuevos potenciales visitantes en México, en Colombia y en Europa también, en Estados Unidos. Entonces, yo creo que la situación es, no diría de incertidumbre, creo que antes fue un poco exagerado, diría que es más bien de estar pendiente de los movimientos que haya, pero creo que se está manejando bastante bien, ¿no? Hay que ver mucho también la coyuntura internacional, el peso respecto al dólar. Bueno, las autoridades están haciendo esfuerzos para contener eso, pero también es cierto que la Reserva Federal al final es la que tiene la última palabra. Sí, y eso sí, contra eso es difícil luchar, ¿no? Digo. Raúl, ¿cuánto tiemmo más vas a estar por acá? Bueno, en principio voy a estar un tiempo más, todavía no se sabe cuánto, depende un poquito. ¿Pero te de la quedarías? Bueno, de momento estoy muy bien, nunca se sabe. Te puse en un compromiso, ¿no? Con tu hijo sobre todo, por ejemplo. No, me gusta mucho Uruguay. Mi idea es, de todas maneras, tener una carrera que me permita moverme, pero desde luego, mientras esté en Uruguay lo voy a disfrutar al máximo, y si tengo oportunidad de volver, en el caso de que me vaya, te garantizo que regresaré. ¿Estás tomando mate? No, mate, lo siento, costumbre pero no, soy demasiado cafetero y me parecen que son contradictorios, no son complementarios. Mucha cafeína. Sí. Raúl Cortés, director de la agencia EFE, periodista, colega, gracias por esta mirada sobre Uruguay que queríamos tener en el día de hoy. Un placer tenerte por aquí. No, gracias a ti por invitarme. Continuamos con más InfoTNU. La semana que viene se presenta en Montevideo un comediante argentino que interpreta un género particular dentro del humor. El comediante argentino Mickey McPhantom es conocido por sus presentaciones en las que, como un monólogo de stand-up, realiza representaciones de escenas de cine con sonidos solo sobre el escenario con su voz como herramienta. A pesar de haber nacido en Rosario, Argentina, en sus actuaciones se presenta con un acento neutro que es totalmente funcional a las escenas de cine norteamericano que intenta representar con su correspondiente doblaje al español. Mezcla de humor, actuación y ventriloquía, su género es particular y ha cosechado fama en Latinoamérica y España, por lo que se encuentra realizando una gira internacional. Llega a Montevideo en una función única que será el próximo martes 27 de agosto en la Sala BJ, ubicada en Uruguay y Río Branco, a las 21:30 horas. Las entradas pueden comprarse, entre otros lugares, en la red Hábitat. ¿La película? De más sucede lo peor.
Y sobre el final nos convoca el móvil en vivo de InfoTNU que está en el Hospital Vilar de Bosch y está Carlos Rodríguez. Han surgido novedades. Así es, Andrea. José, acaba de terminar la asamblea de 2 turnos de trabajadores de la Federación de Funcionarios de Salud Pública aquí en el Hospital Vilar de Bosch. Y rápidamente le preguntamos al dirigente de la Federación, Pablo Cabrera, bueno, ¿cuál es la posición que se ha tomado? ¿Hay una decisión firme respecto a qué va a pasar con la ocupación de este nosocomio? No, recién comenzamos con la etapa del debate, se va a terminar de resolver mañana de la mañana con la última asamblea y en la cual obviamente sí vamos a dar una definición de lo que hace a esta ocupación que ya lleva 21 días, una ocupación que ha tenido un peso importante y una gran responsabilidad, donde por primera vez encontramos al menos un comunicado desde el Poder Ejecutivo, fuimos al Ministerio de Trabajo y se ha colocado algún elemento para poder empezar realmente a discutir lo que puede significar este conflicto a nivel general. Obviamente que ha sido un tiempo largo en este primer debate, pero todavía generará más debate en cuanto a lo que son la gente de la noche y la mañana. Para que quede claro entonces, restan 2 asambleas, una a las 0 horas y otra a las 9 de la mañana de este viernes. Ahí se tienen que contar los votos de todos los trabajadores para ver cuál es la definición que se va a tomar. Por parte del Ministerio de Trabajo se informó que queda en impasse entonces la situación de los telegramas colacionados que ya llegaron. Eso fue lo que conversamos con el ministro, le pedimos especialmente ese tiempo porque obviamente que le iba a quitar una cierta presión a poder debatir con claridad en una asamblea, ya que con los telegramas iba a acelerar tal vez un proceso de negativa, entendiendo de que bajo más presión no se puede discutir. Por lo tanto, creo que esto fue una forma de buena voluntad de parte del Ministerio para que pudiéramos discutir con tranquilidad. Lo que podemos rescatar por sobre todo es el hecho que después de tanto debate y el planteo de que sin ocupación era la forma de poder dialogar, hoy logramos que se nos convocara, poder discutir, tener algún elemento para traerle a los trabajadores y bueno, y que después de esos elementos sí la gente pudiera definir si ocupa o no ocupa. Pablo Cabrera, muchas gracias por su tiempo. José, Andrea, nosotros permanecemos aquí, les reiteramos, se ha tomado, por decirlo de alguna manera, la mitad de la decisión, se han pronunciado 2 de los 4 turnos, la resolución final estará sobre seguramente el mediodía de este viernes, está prevista la última asamblea para las 9 de la mañana. Gracias, Carlos, gracias al dirigente Pablo Cabrera también por estos minutos y por acercarnos la información de último momento. Bueno, ayer decíamos que se había ido el calorcito, realmente hoy estuvo muy frío. Y va a estar más frío. Vamos a ver el pronóstico del tiempo de Noel Cisneros. Mañana tendremos una madrugada muy fría con heladas y posterior formación de nieblas y neblinas aisladas. La tarde continuará fría fresca con cielo parcialmente nublado. En la noche habrá marcado descenso de temperatura, donde los vientos moderados del sector sur mantendrán muy bajas sensaciones térmicas en toda la zona costera. El sábado tendremos una madrugada muy fría con heladas. La tarde continuará fría fresca con gradual aumento de nubosidad. La noche estará muy fría con pasaje de abundante nubosidad, inestabilizando la zona costera con probables lluvias y llovinas aisladas. En capital y zona metropolitana se espera una jornada muy fría con nubosidad variable, previéndose nuevamente importante descenso de temperatura en la noche. En los próximos días seguirá muy frío en la madrugada, fría seguirá las tardes, habrán bajas sensaciones térmicas y nubosidad variable, inestabilizándose en la noche del sábado con probables lloviznas aisladas. Bueno, nos vamos, ya viene Sherlock y 22:30 más info. ¿Qué tenemos hoy, Andrea? Sí, tema central hoy, el tema de la vivienda. Va a estar con nosotros la directora nacional de vivienda. Informes también de cómo es para los uruguayos acceder al techo propio y también con invitados del plan Juntos en Vivo 22:30. Que pasen bien, hasta mañana. Hasta mañana.